Lucas capítulo 5, vamos a iniciar ahí en el verso 17. Vamos a leerlo intercalado como lo hacemos de costumbre. Dice el verso 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Los tres evangelios sinópticos cuentan esta historia, pero Mateo y Marcos no la detallan como lo hace Lucas. De hecho, Mateo la recorta mucho, al grado de omitir que el paralítico es cargado por 4 personas y bajado por el techo. Y aunque el evangelista Marcos sí lo menciona, no dice que en aquella casa había fariseos y doctores de la ley sentados escuchando a Jesús, como lo hace Lucas, y ese punto es clave para el sermón del día de hoy. Es por eso que escogí a Lucas como el narrador de nuestra historia. El escenario donde ocurre este milagro es relevante en esta historia. Así que vamos a usar de nuestra imaginación para reconstruir lo que está ocurriendo en ese momento. Jesús y su audiencia están dentro de una casa en la ciudad de Capernaum. Es probable que esta vivienda de clase media tuviera espacio para aproximadamente 50 personas de pie. Los trabajos arqueológicos revelan que en esa ciudad de Capernaum las casas tenían aproximadamente 6 metros de largo. Así que calculando esta dimensión, cabían aproximadamente 50 personas. El techo de la casa, a pesar de ser hecho con ramas, con juncos que se colocaban sobre vigas, era lo suficiente fuerte como para no dañarse al momento que estas 4 personas junto con el paralítico se subieron. Y ellas tuvieron que quitar las tejas. De hecho, Lucas es el único de los evangelistas que dice que la casa era un tejado. De esas aproximadas 50 personas que forman el público, se pueden dividir en 2 grupos. Uno de ellos era la clase media-baja de la sociedad,
la clase media baja, en donde había desde medios empresarios hasta pordioseros. Y religiosamente hablando, el otro grupo etiquetaba a los de la clase media como los pecadores. Esto lo puede leer a lo largo de los diferentes evangelios. De hecho, hace unos domingos atrás estudiábamos uno de los milagros en donde le reclaman a Jesús que por qué se sienta a comer, a convivir con los pecadores. Los pecadores para los religiosos eran los de la clase media baja. Y el otro grupo lo podemos seccionar en tres categorías prestigiosas. Tres categorías de la sociedad judía que se consideraba la sociedad prestigiosa. Eran los fariseos, los escribas y los doctores de la ley. Lucas nos dice que vinieron de diferentes partes, de Judá, de Jerusalén, venían a esa casa a escuchar al maestro. Ellos eran los de la clase alta, fariseos, escribas y doctores de la ley. Permítanme darles una pequeñísima biografía de estos tres grupos. Los fariseos era una secta, un partido religioso que ponía énfasis en la estricta observancia de la ley y en las detalladas reglas que habían sido agregadas después. Porque los fariseos no solamente tenían la ley y practicaban la ley, sino que a la ley se le habían agregado otros mandamientos de hombres y los fariseos se encargaban de que la gente los cumpliera. Obviamente eran monoteístas y creían que todo el Antiguo Testamento tenía autoridad absoluta. Aceptaban tanto la ley escrita como la ley oral y eran más liberales que los saduceos para interpretar la ley. Tenían una preocupación sobresaliente por el cumplimiento del Sabbat, los diezmos y los ritos de la purificación. De hecho, estos tres eran uno de los puntos que más discutían con el Señor Jesucristo cada que lo confrontaban. Argumentaban que había que guardar el sábado, tenían que cumplir con el diezmo y los ritos de purificación se tendrían que obedecer. Creían en la vida después de la muerte y de la resurrección del cuerpo con retribución y recompensa divina. Veneraban a la humanidad y la igualdad entre seres humanos y tenían un espíritu misionero para el trabajo de conversión de los gentiles. El Señor Jesucristo se los echa en cara en Mateo 23, cuando les dice: ustedes fariseos recorren mar y tierra para ser un prosélito. A diferencia de las otras agrupaciones religiosas, ellos tenían más inclinación en el trabajo misionero. El segundo grupo, los escribas, ellos no eran una secta. Escriba era un oficio. Un escriba era una persona capacitada para escribir. Recordemos que no existía la imprenta y el único medio para conservar un documento era copiarlo por escrito. El escriba tenía el documento original, entonces tomaba un documento en blanco y lo copiaba. Eso era un escriba. Y una de sus tareas de los escribas consistía en registrar las ventas y los hechos históricos. Y durante el exilio babilónico de los judíos, los escribas más cultos, los escribas instruidos, se encargaron de copiar la palabra de Dios. Esa fue la tarea más loable de los escribas. Para la época del Nuevo Testamento se constituyó un grupo profesional de escribas. La mayoría de ellos pertenecía a los fariseos, ya que ellos no eran una secta. Un escriba es un oficio. Aunque también había escribas tanto saduceos como esenios, la mayoría de los escribas que nos describe el Nuevo Testamento pertenecían a los fariseos. Por su amplio conocimiento, a los escribas se les tomaba en cuenta en causas en donde se acusaba a la gente
de transgredir las leyes de Moisés. El tercer grupo, los doctores de la ley o maestros de la ley. La palabra doctor es sinónimo de maestro. Se distinguían de un escriba en que enseñaba oralmente en lugar de impartir su clase de forma escrita. Al igual que los escribas, la mayoría de los doctores de la ley pertenecía a la secta de los fariseos, pero su especialidad no era la escritura, sino era la enseñanza oral, a diferencia de los escribas. Estos tres grupos, fariseos, escribas y doctores de la ley, quienes formaban quizás la mitad de la audiencia de esas 50 personas, influían poderosamente en la sociedad, tanto religiosa como políticamente. Su influencia era muy fuerte, jugaban un papel fundamental en aquella cultura. Y aunque estos tres grupos no eran los únicos, en total la historia nos registra a 5 grupos en aquel tiempo. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los celotes, estaban los herodianos y estaban los esenios. De estos grupos yo explico a mayor profundidad en una serie que titulé Escuela de Pensamientos. Ahí pueden repasar con profundidad los rasgos de cada uno de estos grupos. Pero en esta casa donde Jesús estaba predicando estaban presentes estos tres: fariseos, escribas y doctores de la ley. Para identificarlos a los tres a lo largo de este tema, nos vamos a referir a ellos, a los de la clase alta. Recuerden quiénes son los de la clase media-baja. ¿Quiénes son los de la clase media-baja? Los pecadores. O sea, usted y yo si hubiéramos vivido en aquel tiempo. Sí. Ellos eran los de la clase alta. Sabemos que en una sociedad, en la clase, o más bien en la sociedad hay diferentes clases. La clase alta es donde se encuentran los individuos que reciben ingresos más altos, tienen puestos de trabajo, de política más importantes. Todos ellos son los de la clase alta, los que tienen mejores puestos de trabajo, mejores viviendas, etcétera. Y ya sabemos quiénes son los de la clase media-baja. Bien, ¿por qué estoy resaltando la importancia de dividir esta audiencia? Por las intenciones de cada grupo. Repitan, por las intenciones de cada grupo. La clase alta estaba en esa reunión para criticar solamente. Estaban en esa reunión para señalar lo que se hacía mal, para lo que se decía mal, para reunir pruebas y tener evidencias para poder atacar a nuestro Señor Jesucristo. Este es un rasgo muy común en la clase alta hasta el día de hoy. La mayoría de personas que suben lo hacen para mirar hacia abajo y menospreciar a las personas, para señalar sus defectos, sus carencias, sus errores, sus privaciones. Eso no ha cambiado mucho en 2000 años. Ellos no estaban allí para obtener algo de Jesús, no lo consideraban un hombre de Dios. Así que la mitad de esa audiencia era una audiencia hostil. Mientras que la clase media baja estaban allí porque tenían una necesidad y ellos sabían que Jesús la podía suplir. Algunos necesitaban sanidad, otros necesitaban perdón de pecados, otros necesitaban liberación, otros necesitaban reconciliarse con Jehová. Esa era su razón de estar en esa casa, apretados e incómodos. Así que tenemos una audiencia dividida. ¿Cuáles son esos dos grupos? La clase alta y la clase media-baja. Muy bien. Ambos grupos, escuche bien, ambos grupos, la clase alta, la clase media-baja, estaban frente y cerca de Jesús. Estaban frente y cerca de Jesús, pero solo frente a su persona. Solo estaban frente a su persona. Y no es suficiente estar frente a la presencia de Jesús para recibir algo. No es suficiente estar frente a la presencia de Jesús para recibir algo.
Para recibir algo de Jesús se necesita estar frente a su gracia y frente a su misericordia. Esta es la parte medular del sermón. Para recibir algo de Jesús se necesita estar frente a su gracia y frente a su misericordia. Completen el versículo. Mateo 18 nos dice, donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre. Jesús se encuentra en base a esta promesa en este momento aquí. Así que todos los que están en este edificio, absolutamente todos, están frente a su presencia. Si somos creyentes, admitimos que Jesús está aquí en forma espiritual y todos estamos frente a Él. Todos estamos frente a su presencia, pero de los muchos que estamos frente a su presencia, saldremos de esta reunión la mayoría sin su bendición. Habrá enfermos que saldrán enfermos, habrá hermanos con pecados que saldrán con sus pecados, otros traen fuertes cargas en su corazón, en su mente, pues saldrán con esas cargas, saldrán con aquello con lo que entraron, aunque estamos frente a su presencia, porque creo que usted acepta que Jesús está aquí. Amén. También nuestros hermanos, aunque no estén en la iglesia ya en donde se encuentran, si hay 2 o 3 reunidos en su nombre, pues la Biblia no puede mentir, Jesús está allí. Pero aunque estemos frente a su presencia, frente a su persona, saldrán muchos de aquí tal cual como entraron. Vienes confundido, saldrás con tu confusión. Vienes afligido, saldrás con tu aflicción. Vienes con un costal de pecados, casi seguro que te vayas con el mismo costal. Ayúdanos, Señor. Serán muy pocos los que saldrán diferentes, porque esos pocos lograrán estar frente a su gracia y frente a su misericordia. Ahí es donde se colocó al paralítico. Sus amigos lo colocaron frente a la presencia de Jesús, en donde estaban los de la clase alta y los de la clase baja media. ¿A cuántos metros estarían? Y yo creo que ni siquiera metros. Probablemente a algunos les tocó a medio metro de donde Jesús estaba parado enseñando. Algunos estaban ahí alrededor de él. Fíjese, tener a la misma persona de Jesús. Y la Biblia nos dice que de ese grupo solo uno salió con un milagro y con el perdón de sus pecados. Solo uno. ¿Cómo salieron los otros 49? No se registra que hubieron 5 que fueron sanados o que hubieron 15. Se registra que uno se lleva de esa reunión su sanidad y se lleva el perdón de sus pecados. Allí es donde los amigos colocaron al paralítico, lo colocaron frente a la presencia de Jesús, pero él mismo se colocó frente a su gracia y frente a su misericordia. Y lo hizo por medio de 2 virtudes, la humildad y la fe. Esas 2 virtudes son las que colocaron al paralítico frente a su gracia y frente a su misericordia. Y hasta el día de hoy podemos ver lo mismo. ¿Cuántas veces hemos traído a una persona a la iglesia nosotros? ¿Cuántas veces? ¿Se ha sentado aquí igual que nosotros frente a la presencia del Señor, pero no ante su gracia ni ante su misericordia? Y esa es la razón por la cual esa persona se va igual que como entró, se va perdido, se va sin el perdón de sus pecados, y si tiene un problema, una necesidad, se va con la misma necesidad que tiene. Porque estuvieron ante su presencia, pero no. ¿Todos juntos? Ante su gracia y su misericordia. Y se necesitan
2 cosas para estar frente a su gracia y su misericordia: humildad y fe. Humildad y fe. Hablemos únicamente de la humildad, que es de las dos la más difícil de obtener. La fe relativamente es muy sencilla obtener la fe. De hecho, la Biblia nos dice que la fe es un regalo que Dios nos da. Efesios 2, versículo 9, nos dice que la fe es un don de Dios. Dios nos regala la fe. A ti no te cuesta, no tienes que sudar, no tienes que llorar. Lo único que le dices a Dios: dame fe. Y si se la pides de la manera adecuada, Dios te la va a dar. Entonces, relativamente obtener fe es muy sencillo, pero humildad no es tan sencillo. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo obtengo humildad? A ver, pregúntaselo al de al lado a ver si sabe. ¿Cómo obtengo humildad? ¿Cómo obtengo humildad? Bien, yo respondería con otra pregunta: ¿qué tanto puedes bajar? ¿Qué tanto puedes bajar? El paralítico, para ser sanado, tuvo que bajar del techo. Y algunos de nosotros nos encontramos en una posición alta, según nuestra autoevaluación. Bien, pues ¿qué tanto puedes bajar de ahí de donde te encuentras? Porque la distancia que logres bajar es la que subirás en humildad. La humildad no es un perfume que recibes en un paquete después de haberlo pedido en oración, te lo envían del cielo, lo abres y te lo pones y te conviertes en una persona humilde. A los 5 minutos después de haber pedido o después de un largo tiempo de oración, llega tu paquete y tú te lo pones como si aquello se colocara encima de una manera tan sencilla. La humildad más bien se parece a una vestimenta, una vestimenta completa que incluye varias piezas. Esa sería una mucho mejor analogía. Es como una vestimenta en la cual cada una de esas piezas te la vas colocando una por una. Por ejemplo, cuando alguien se arregla para irse al trabajo, lo primero que se pone después de salir del baño es su ropa interior, después se pone, si es hermano, el pantalón, luego los calcetines, luego la camiseta, luego una camisa, luego una corbata. Es pieza sobre pieza, sobre pieza, sobre pieza. Así es como se obtiene la humildad. La humildad no llega de un junto como llega la fe. La fe es una sola pieza, la humildad son varias piezas. Por eso el apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos a otros, revestíos de humildad. Esa palabra, revestíos. Fíjense cómo el apóstol Pedro dice revestíos. ¿Por qué revestíos? No dice oren por humildad. Tampoco nos exhorta que le pidamos a Dios que nos haga humildes, sino dice, tú debes de vestirte de humildad. Es algo que hace el cristiano, no es algo que Dios hace. No hay intervención divina en la humildad. Tú te la pones y punto. Claro, que en una situación crítica podemos orar y pedirle a Dios que nos haga humildes. No escucho sus amenes. ¿No? ¿Por qué no? Porque la Biblia nos está ordenando que nosotros seamos quien nos revistamos. Ya estamos vestidos con estos trapos, con esta ropa. Bueno, ahora para el cristiano hay una orden también en cuanto a vestimenta, pero ahora es la parte espiritual. Vístete de humildad. Ponte una pieza, luego ponte otra, revístete de humildad. No es una sola pieza. Hay muchos que aparentan ser humildes al momento de hablar. Hablan muy bonito, incluso algunos lo han hecho en algún testimonio cuando pasan aquí al frente a testificar y cuando dicen, hermanos, yo no soy nada, yo vengo del polvo,
o si se autocritican, soy un miserable, soy esto, y se puede oír muy bonito. Pero la humildad no se manifiesta a través de palabras, la humildad viene acompañada de actos humildes. Una persona humilde no es porque se diga que no es nada y los demás son mejor que él. Una persona humilde se muestra por actos de humildad. Otros que son desaliñados y sucios también pasan por humildes. Ya ven que algunos de ustedes así etiquetan a la gente cuando visitan casas pobres y mugrosas. Fui a una casa muy humilde, hermano, hasta las cucarachas pasaron frente a mí. O sea, humilde, olía mal y el señor de la casa todo despeinado, la señora sin bañarse, no, toda la familia humilde y la casa humilde. Bien, algunos siguen confundiendo esa mugre con humildad. Dile al de al lado, te voy a regalar un diccionario. Sí, eso no es humildad. Permítanme explicarles sobre algunos peldaños de humildad por si alguien está interesado en bajar del techo. Algunos peldaños vamos a ver. El primero, uno de los actos más nobles de la humildad es la aceptación sincera y completa de las cosas que hemos hecho mal y sin culpar a nadie. Si queremos bajar del techo, de allá de donde andas, porque recuerda que sin humildad, ¿qué va a pasar sin humildad? A ver, de todas las manos levantadas, nuestra hermana Diana. Pues que sin humildad no podemos tener su gracia y su misericordia para poder obtener el regalo o el milagro. Correcto. No podemos llegar hasta su gracia y su misericordia. Llegar a su presencia, lo único que tuvieron que hacer el día de hoy es tomar un camión, un transporte público. Se subieron, llegaron, se sentaron y ahorita todos están frente a Jesús. Pero no todos están frente a su gracia y a su misericordia. Y solo los que llegan hasta su gracia y su misericordia obtienen lo que obtuvo el paralítico. ¿Qué obtuvo? Sanidad y perdón de pecados. Sí. Recuerde que 4 lo llevaron hasta su presencia, pero él tuvo que colocarse frente a su gracia y su misericordia. Entonces, necesitamos ser humildes y para eso hay que practicar varias frases en donde digamos, no soy nada, soy del polvo, tú eres más grande. Amén. No. Entonces voy a decir lo contrario. Entonces necesitamos más que palabras, actos de humildad. Y aquí viene el primer peldaño. Uno de los más nobles actos de humildad es la aceptación sincera y completa de las cosas que hemos hecho mal y sin culpar a nadie. Si tú eres el que causaste el problema en casa, por el cual todos empezaron a gritar, a discutir, y como suele ser tu familia, como perros y gatos, todos un preliminar de lucha libre, todos contra todos. Entonces, cuando empiezas a caminar hacia la humildad, si quieres revestirte de humildad, este es uno de los actos más nobles, que aceptes sincera y completamente que tú eres el culpable. ¿Y por qué tiene que ser sincera? Porque hay gente que dice, sí, hombre, ya, yo lo hice, punto. Esa no es una aceptación correcta. Eso nada más habla de tu ceguedad, de tu orgullo. Una aceptación sincera, cuando hemos hecho algo malo, normalmente viene acompañada de lágrimas. Soy yo quien causé el problema y todo lo que está pasando aquí en casa es por mi culpa. Yo comencé con mi mal carácter, yo comencé al empezar a ofender a las personas, yo soy el que empecé a pique, yo soy el que causé el problema. Y no solo es aceptar que lo hicimos mal, sino que es sin culpar a nadie, porque ese
esa estrategia de culpar al otro por lo que yo hice, eso es muy común. Y es por eso que no logras pisar en el peldaño de humildad, porque aunque cuando te ves acorralado aceptas que tú lo causaste o lo hiciste mal, ya al último echas todo a perder cuando añades, pero también tú tienes la culpa. Pero si tú no me hubieras dicho, pero si tú no me hubieras provocado, ya echaste a perder todo. Ya lo echaste a perder todo. Ya no bajaste a ningún nivel. Es por eso que este es uno de los actos más nobles del cristianismo, porque ese es con el que nos encontramos por primera vez con nuestro Señor Jesucristo, cuando tuvimos la capacidad de aceptar que sí es verdad, yo era un borracho, era un mentiroso, era un lujurioso, yo cometí adulterio, yo maltraté a mi familia. Cuando alguien hace un acto de conciencia y acepta sin culpar a nadie más lo que ha causado, Jesús le abre los brazos y lo recibe. Dice, bienvenido. Para ti es el perdón, para ti que has aceptado sincera y completamente tu culpa sin culpar a otros. Yo como pastor lo he visto, también como cristiano lo practiqué. Cuando yo llegué al Evangelio le pedí perdón a Jesús de todos mis pecados y no metí a mi esposa en lo que yo hice. Yo nunca le dije a Jesús, pero mi esposa, pero mi papá que me educó mal. No, yo le dije a Jesús lo que yo había hecho mal. No metí a nadie más que hablé de mí. Así que, ¿quieres caminar hacia la humildad? Bueno, tienes la oportunidad con mucha frecuencia de practicar la aceptación sincera y completa de tus actos y sin culpar a nadie. Repitan, sin culpar a nadie. Es fácil culpar ser una mala madre por el esposo que tienes. Es fácil culpar ser una mala madre por el esposo que tienes. Es fácil culpar ser un padre por la mujer que tienes. Es fácil culpar ser un mal hijo por los padres que tienes. ¿Quieres caminar hacia la humildad, revestirte de humildad? Este es el primer peldaño. Acepta sincera y de forma completa quién eres, lo que has hecho, lo que has causado, el daño que sigues haciendo. Y no culpes a nadie más. Acéptalo. Si lo aceptas, ya estás lista para el primer peldaño y acercarte hacia el Maestro. ¿Por qué cree que Jesús, cuando vio al paralítico, no dijo, pobre hombre, cuánto ha sufrido, no puede caminar? Jesús pasa por alto la razón por la cual lo llevaban para que el Señor lo echara a andar. Pero al ver el corazón, lo que más le angustiaba a ese hombre en el corazón, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Esa era su verdadera angustia. No tanto que no podía caminar, sino que había pecado. Así que lo primero es darle paz por lo que más le angustiaba. Y le dice, lo que has hecho, el daño que has causado y que tanto te duele, te lo perdono. Eso fue el acto de humildad de ese hombre que estaba ahí. ¿Quieres ser humilde? No pases a decir aquí tus frases, ni se las digas a tu familia. Ay, es que me voy a rebajar porque yo sé que... No son palabras, actos de humildad. Ve con la persona que has dañado y acepta que tú fuiste quien causaste todo. Acepta tu culpa, sé sincero, también que tu culpa sea completa y no le digas, pero tú. No, quédate con lo que tú hiciste nada más. Segundo lugar, otro acto de humildad es el reconocimiento público de que no somos grandes y que aquello grande que pudiera haber en nosotros lo tenemos gracias a Dios. Ese es un acto de humildad que también es muy escaso en aquellos en quienes el Señor nos ha bendecido y nos ha permitido tener éxito, quizás en el trabajo,
quizás en las relaciones personales, quizás en las finanzas. En ocasiones solemos quedarnos con el crédito de nuestro éxito. ¿Eres un buen médico? Dale la gloria a Dios. Si has de ser humilde, no te quedes con ese crédito. El reconocimiento público de que no somos grandes es un acto de humildad, el que digamos, pude sanarte gracias al Señor. No gracias a mi estudio, agradezco a Dios los talentos que Él me ha dado, pero a fin de cuentas es el Señor quien me usa. Esa es la tentación de aquellos que tienen un puesto alto, un cargo, un talento, una herramienta que es de bendición para otros, el quedarse con aquello. Es una tentación muy grande el estar recibiendo las palmaditas atrás, las felicitaciones. ¿Qué es lo que escuchamos el domingo pasado? Que nosotros fuimos creados para la honra y la gloria de Dios. Y no hacer eso, y esto se tiene que hacer en todas partes, en el trabajo, en la calle, en la cocina. Mamá, te quedó exquisito, wow, qué cocinera. Para la gloria de Dios, hijos. Sí, el Señor me dio este talento, bueno, yo lo uso para glorificar al Señor y no que nos quedemos con aquel título de grandeza, con aquellos honores. Este también es una práctica que se nos da la oportunidad de llevarlo a cabo con frecuencia. Tercero, otro acto de humildad, tomar en cuenta la opinión y la participación de otros en asuntos importantes. Tomar en cuenta la opinión y participación de otros en asuntos importantes. Porque esto es un acto humilde, el tomar en cuenta la participación y la opinión de otros en asuntos importantes. Porque esto demuestra que reconocemos que hay otros que son mejores que nosotros y que tienen capacidades que no tenemos y que en determinado momento pueden ser superiores a nosotros. En una doctrina en donde se enfatiza mucho que el hombre es la cabeza, ¿cuánta dificultad hay para el hombre el aceptar que la mujer tiene la razón cuando él se equivoca? Qué difícil es para el hombre, porque en ocasiones se brinca de cabeza a macho mexicano o macho latino, porque los latinos son igual. Ustedes ecuatorianos no cantan mal las rancheras. Cuando uno no acepta que el otro es igual o mejor que yo, ¿por qué tomar en cuenta su opinión? No a este ni le hables ni le preguntes, porque muy dentro de nosotros lo estamos calificando como inferior, como tonto, como torpe, como inútil. No, ni le preguntes. ¿Para qué le preguntas? Esa es la razón que muchas mujeres no van y le preguntan a sus esposos, porque muy dentro de ellas los consideran inferiores. Tal vez sean mal testimonio, no han logrado ser una cabeza, no podemos decir mucho sobre eso, pero a fin de cuentas, en el momento en que nosotros no tomamos en cuenta a los demás, es porque nos falta humildad, porque no creemos que alguien pudiera ser mejor que nosotros para resolver aquel asunto. Por eso algunos dicen, tú cállate. El esposo le dice a la esposa, tú cállate, no te metas. Y la esposa le dice, la mamá a los hijos, ustedes cállense, ustedes nadie les preguntó. Porque sigue habiendo cierto sentimiento de que yo estoy arriba, yo sé más, ellos están abajo, saben menos que yo. Si yo no puedo solucionar el problema, aunque no lo digo con estas palabras, pero a fin de cuentas es lo que hay en el trasfondo de actuar así. Si yo no puedo resolver sus problemas, menos él, ¿para qué le pregunto? Así que ese es otro acto de humildad. Yo he tenido que trabajar en esto para la gloria de Dios. Soy el pastor. Nadie tiene más edad espiritual en esta congregación que nació bajo mi pastorado. Nadie tiene más edad espiritual que yo. El copastor no puede saber más que yo
De hecho, no sabe más que yo, ni en la escritura, ni en la experiencia, porque fui yo quien lo preparé. Pues con todo y eso le mando a hablar y le pregunto, ¿tú qué opinas? Le pregunto al ministro Adán. Micrófono. Hago una junta, siendo el pastor. ¿Cuántas veces te he consultado sobre asuntos importantes de la iglesia, hermano Adán? No tendría una cifra exacta, pero son muchas y son muy frecuentes y bueno, y los asuntos van de algo que podría ser cotidiano a cosas que pues cuando se nos convoca uno entiende que no habría la necesidad, ¿no? Porque solamente son asuntos que usted bien podría resolverlos. Yo pudiera bien decir, pues, ¿qué les pregunto? No, en ese momento me estoy subiendo. Y cuando uno se sube a la clase alta, solo sube para mirar a los de abajo. Y es conveniente no perder el piso. Es conveniente no perder el piso. Y el Señor me ha hablado a mí a través del copastor, me ha hablado a través del hermano Adán, le pregunto al hermano Joel, le pregunto a los hermanos, a las hermanas les he preguntado, ¿usted qué opina? Qué importante es que no miremos hacia abajo a los demás. Por lo tanto, un acto de humildad es tomar en cuenta la opinión y participación de otros en asuntos importantes. Claro que si les voy a hablar para asuntos triviales, pues hasta un niño. No, en asuntos importantes se les tiene también que tomar en cuenta. Eso es un acto de humildad. A ver, familia, ¿qué opinan? ¿Nos vamos a cambiar o no nos vamos a cambiar de casa? ¿Qué opinan, familia? ¿Tengo este dinero? ¿Lo invertimos o no lo invertimos? ¿Qué opinan, familia? Tomar en cuenta a la familia. Eso demuestra que el padre sabe que no es mejor que los demás, no conoce más que los demás y que los demás pueden también ayudarlo a él. ¿Alaban a Dios? Amén. Cuarto, no alardear de los éxitos. No alardear de los éxitos. No es malo tener éxitos, por el contrario, tenemos que pretender alcanzar el éxito en todo lo que podamos. Pero no alardear de los éxitos. Si es posible, enterrarlos y disfrutarlos nosotros y nuestros cercanos. Y cuando se tenga que hablar de ellos, como ya se mencionó, darle la gloria a Dios, quien nos dio la capacidad y la facilidad de alcanzar el éxito. En ocasiones nos topamos con personas que les encanta hablar de qué bien le van los negocios, cuánto dinero tienen, sus cuentas bancarias, cómo en el trabajo van ascendiendo en diferentes puestos, cómo tienen diferentes amigos importantes, influyentes, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, un cristiano debería de estar muy lejos de ese tipo de pláticas. Si tienes un éxito, disfrútalo. Si eres el mejor cocinero de la ciudad, pues gloria a Dios. Resérvatelo para ti. Un acto humilde es enterrar todo aquello en donde hemos florecido. ¿Para qué estar presumiendo nuestros diplomas, nuestros títulos, nuestros trofeos? Se fija que hay muchas personas que tienen éxito en el deporte o en algún arte como la pintura, la música, tienen diplomas y trofeos. Bueno, todo eso no digo que está mal, pero a fin de cuentas es para darle la gloria a la persona. Un buen cristiano no alardea de sus éxitos, los mantiene ocultos y cuando tienen que salir, pues le da la gloria al Señor. Ustedes se darán cuenta que la Biblia nos enseña que si queremos recibir algo de Dios, usemos esa escalera que nos baja frente a la gracia y la misericordia de Dios. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad. Así es como nos debemos de vestir, vestidos de humildad. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Santiago 4:6, pero Él
da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y la lista continúa, en donde Dios recibe, espera, bendice y trata con las personas humildes. Hay quienes sorprendentemente piensan que ellos son humildes y se autocalifican como humildes, pero Martín Lutero dijo, la persona verdaderamente humilde no sabe que es humilde. Si lo supiera, estaría orgulloso de la contemplación de tan hermosa virtud. Levante la mano todos los que son humildes para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Nadie es humilde. Bueno, levante la mano el que quiera llegar a ser humilde. Dios nos ayude. Cuando el paralítico logró estar ante la presencia de la gracia y la misericordia del Señor, obtuvo dos cosas. La primera y la más importante, el perdón de sus pecados. La segunda, un milagro. En este momento ambas cosas están frente a ti, pero quizás tú no estés frente a la gracia y la misericordia del Señor. Cada domingo vamos a estar frente a su presencia. Él nos lo prometió, no puede faltar. Por muy mal que vengamos, por muy sucios y batidos en el pecado que vengamos, vamos a estar frente a su presencia. Pero si miras hacia atrás, ¿cuándo fue el último milagro que viste en tu vida? ¿Cuándo fue el último evento sobrenatural en donde solo la mano de Dios puede explicar lo que sucedió? ¿Cuándo fue el último milagro? Esto se debe a no estar frente a su gracia ni frente a su misericordia. Los pentecostales, quienes han sido duramente criticados por las iglesias que creen la doctrina de William Branham, son hermanos que van más allá de lo natural. Normalmente en cada reunión pentecostal ocurren milagros. Se manifiesta la profecía. Los hermanos y hermanas hablan en lenguas. Bien, con todo y el fanatismo en el que llegan a caer ellos, logran llegar hasta su gracia y hasta su misericordia. Por eso hay muchas sanidades. ¿Cuántos de aquí vienen de Monte María? Levanten la mano. ¿Recuerdan la cantidad de milagros que se veían ahí? Porque llegan hasta su gracia y hasta su misericordia. Ya no hablemos de los excesos, ahorita ese no es el tema. Cuando logran ir hasta el fanatismo, ese es otro tema. Pero allí ocurren en cada reunión milagros, porque llegan hasta su gracia y su misericordia. ¿Qué nos está pasando, iglesia? Bien, aquí está el maestro, pero no todos quieren bajar. Cuesta trabajo bajar. La escalera de la humildad hacia abajo no es sencilla, estos peldaños duelen, lastiman el ego, sangran el orgullo, nos roban la buena imagen y el buen concepto que otros tienen de nosotros. No es fácil aceptar lo que hemos hecho, no es fácil presentarnos ante la persona y confesarle de frente el daño que le causamos. No es fácil entregar la autoridad a aquel con quien siempre la estoy peleando, no es fácil. Pero no hay otro camino, hermanos, no hay otro camino, es hacia abajo o no vas a llegar frente a su gracia y a su misericordia. No vas a llegar.
y vas a seguir viniendo y yéndote igual, viniendo y yéndote igual. Permítanme contarles esta pequeña historia. Cierta ocasión, en un palacio real, el príncipe heredero de la corona de Inglaterra se rebeló contra su maestra encargada de educarlo. Una y otra vez el muchacho le faltaba el respeto, hasta que un día, enfadada ella, le exigió con voz alta y con voz firme: un poco más de respeto, joven, soy tu maestra. Entonces el muchacho, levantándose de la silla, prepotentemente rompió uno de los hermosos cristales de la habitación con un fuerte puntapié. La maestra salió del cuarto de estudio y le fue a presentar el caso al padre del príncipe, quien vino al momento y ordenó al joven que pidiese perdón a su maestra por su mal comportamiento. El príncipe, puesto en pie, exclamó: quizás olvida usted, padre y señor mío, que yo he de ser un día el rey de Inglaterra. Estaré en la cumbre de este reino un día. A lo que responde el padre: no lo olvido. Por esto mismo te mando por segunda vez que le pidas perdón a la maestra, ya que el que debe de mandar mañana debe de aprender a obedecer hoy. Si quieres estar arriba, debes de aprender a vivir correctamente abajo. ¿Hacia dónde te lleva tu escalera a ti? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hoy les voy a ofrecer un peldaño para los que estén interesados en bajar del techo. Les voy a invitar a que pasen aquí al altar. Aquellos que, a pesar de ser cristianos, llevan una vida vergonzosa, deplorable, mundana, sucia y pecaminosa. ¿Se van a enterar los demás? Sí, probablemente. Pero la escalera es hacia abajo, no hacia arriba. Ahora no estoy hablando de aquellos que están peleando una batalla y caen y de inmediato se levantan. No, eso no es vivir en una vida pecaminosa. Una vida pecaminosa es una vida en la cual tu día a día está sumergida en el pecado. Viendo programas sucios, películas indebidas, escuchando música mundana, contando chistes sucios, yendo a lugares a donde no van los cristianos. A eso me refiero con una vida deplorable, sucia y pecaminosa. Igual para ustedes que están allá en donde están sintonizando este sermón, quizás estén con su esposa, con su familia. Bien, pues se pueden hincar allá donde están. Los que estén llevando esta clase de vida y les interese llegar a la misericordia y a la gracia de Dios para que Él pueda perdonar sus pecados y levantarlos de esa condición, porque fíjese, ese es lo glorioso del perdón que nos ofrece Jesús. Cuando Él perdona nuestros pecados, aparte de borrar todo aquello, nos da la oportunidad de levantarnos de esa condición. Pónganse de pie. Y si hay alguien en la tercera planta, en la segunda planta o aquí, que esté viviendo de una manera vergonzosa, te puedes ir con tu condición en la que sigues viviendo o puedes comenzar hoy y decir: hoy voy a pisar el primer peldaño. Si usted no está en esa condición, pues probablemente sea otra cosa la que tenga que arreglar. Ahí en su lugar le puede decir al Señor: en cuanto llegue, Señor, a casa, arreglo esto que tengo que arreglar. Voy a aceptar sinceramente mi error y completamente lo que yo he hecho, no en partes. Voy a pedir perdón, no voy a culpar a nadie.
Cierre sus ojos y hable con Dios. Recuerden, no hay otro camino sino hacia abajo. Los demás se pueden ir tal como vinieron. No hay gracia ni misericordia para ustedes que están viviendo mal. Se quedan tal cual. No hay gracia. Dios bendiga a ustedes que han venido aquí al altar. Solo hay gracia y misericordia para el que puede bajar. Solo hay gracia y misericordia para el que puede bajar, para nadie más. Allá en donde nos sintonizan, no se sientan mal el que no estén presentes en esta iglesia. Jesús está allá con ustedes. Pero el precio siempre va a ser humildad, humillarse. Y los que no han caído tan bajo, pero sí saben que ustedes han causado daño a su familia y no lo han reconocido, tienen que pisar ese peldaño hoy mismo. Si hay alguien aquí que está mal con su familia y su familia está aquí mismo, puede salir e ir y arreglarlo y aceptar lo que usted ha hecho mal y pedirle perdón y decir: efectivamente, la culpa es mía, no tuya. Yo soy el que he estado causando esto. Señor, te presento estas ovejas que se están parando frente a tu gracia y frente a tu misericordia. Se paran en el mismo lugar en donde se paró aquel paralítico, espiritualmente hablando. Estaba de pie ante ti, de pie ante tu gracia y tu misericordia. Yo te los entrego, buen pastor. Toma cada uno de ellos y abrázalos en esta tarde. Toma a cada uno de ellos y recíbelos, Jesús. Son tus ovejas descarriadas, pero tú las has traído el día de hoy para reconciliarlos contigo, Señor. Recíbelos, Señor Jesús. Recíbelos en tus brazos. Recíbelos, Padre Santo. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Tú sabes cuán mal se encuentran, cuánto sus vidas han caído en el pecado, cómo están en las garras de Satanás y del mundo. Recíbelos, Jesús. Allá en donde se encuentran mis hermanos hincados, derramando su corazón, sus lágrimas, abrázalos, gran pastor. Diles que los esperabas desde hace mucho tiempo. Diles que sus brazos, tus brazos abiertos siempre han estado dispuestos para ellos. Oh Dios de amor y misericordia, Dios de gracia, derrama, Señor, tu perdón a estos corazones. Derrama tu perdón a estos corazones, que tu amor se sienta, Señor, en ellos. Padre, te suplico como intercesor de este rebaño, encuéntrate una vez más con ellos, Jesús.
Encuéntrate una vez más con ellos. Y allá, Señor, en donde nuestros hermanos nos sintonizan, de igual forma, aquellos que no han aceptado su culpa, quebrántalos, Señor. Quebrántalos, Padre. Quebrante esos corazones, quebrante esas vidas, Señor. Hoy es día de reconciliación, Señor. Hoy es el día que tus hijos vienen a reconciliarse contigo. Hoy es día de reconciliación. Recíbelos una vez más, Padre Santo. Son las ovejas de tu prado. Apiádate de ellos, Señor. Después de tanto servicio, de tanta semana, tanto mes y tanto año, por primera vez se presentan ante tu gracia y ante tu misericordia. Oh Jesús, oh Jesús, invoco gracia y misericordia para estas ovejas. Sí, Señor, levántalas. Que hoy sea el momento que inician su restauración. Que hoy sea el momento que inician su restauración, Señor. No se vaya con su corazón vacío, hermano. Si usted está aquí humillándose ante Él, dígale a Jesús: regresa mi corazón, restaura mi vida, renueva mi amor por ti. Señor, manda el fuego del cielo y quema estos corazones una vez más. Quémalos con tu santa presencia, Señor. Quémalos con tu fuego santo. Incendia sus vidas. Señor, manda fuego del cielo. Manda fuego del cielo. Entra, Señor, en este momento a estos templos que están ante ti, Señor. Te lo suplico, Señor. Te lo imploro, te lo ruego. A través del nombre de Jesucristo, santo, único y perfecto, renueva, Señor, sus vidas. Restáuralos, Señor. Restáuralos con tu gloria, Señor. Como la primera vez que te conocieron, como la primera vez que se enamoraron de ti, como esa primera vez, Señor, en que la vida eterna entró en sus corazones, Señor. Renuévalos, renuévalos, Señor. Haz el milagro. Ellos han pisado el peldaño. Ellos bajaron, Señor. Ellos han bajado. Ahora encuéntrate con ellos, Jesús. Y que nuestros hermanos que están en transmisión de igual forma, Señor, puedan sentir tu presencia que se siente en este lugar. De igual manera, Señor. Que puedan sentir cómo te acercas a ellos, los tocas. Nuevamente la luz ilumina sus corazones. Por favor, Jesús, por favor, Señor, te lo ruego, te lo suplico, gran Dios del cielo, Dios de la gracia, Dios de la misericordia, Dios de la gracia, Dios de la misericordia, Señor. Ayúdalos, ayúdalos, Padre Santo. Ayúdalos, Señor Jesús. Te lo ruego. Te lo pido, Señor, como sacerdote de esta iglesia, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden pasar a sus lugares, hermanos. Este momento es solo un peldaño. Quizás algunos de ustedes no tuvieron que pisar este peldaño, pero hay que llegar a casa y revisar si tenemos que bajar frente a los demás. Si tenemos algo que confesar, si tenemos que hacernos a un lado para que otros tomen ese lugar. Hay muchas cosas que día con día hacemos mal. Aquí tengo unas preguntas de nuestros hermanos.
virtuales. Pregunta un hermano, un anónimo, ¿qué de los virtuales que somos solos en un cuarto? ¿No cumplimos con 2 o 3 reunidos? No se preocupen, hermanos. Ustedes que están solos, tal vez no entran en la promesa de Mateo 18, pero aún así el Señor nos ha dado otras escrituras en donde Él nos deja sentir o nos deja ver su promesa de que a pesar de que estén solos, Él está con ustedes. Entonces no tengan ningún sentimiento de inferioridad. Hermano Bren Suárez, según esta predicación, ¿es posible que Dahmer obtuviera el perdón? Yo prediqué hace muchos años una serie que titulé En la mente de un psicópata y hablé de Jeffrey Dahmer, un hombre que aparte de ser un asesino en serie era caníbal porque se comía a sus víctimas. Jeffrey Dahmer se arrepintió en prisión y poco antes de que le quitaran la vida fue bautizado. Así que con todo mi corazón yo creo que él fue perdonado. Aunque muchos pastores dijeron que no, yo creo que Jeffrey Dahmer fue perdonado. Pregunta de un anónimo, ¿es correcto publicar una foto sobre tu graduación? ¿Es falta de humildad? No. Poner fotografías tanto de el momento en que alguien se ganó un premio, un título, ni siquiera el tema de los diplomas. Yo creo que aun cuando se pone un diploma o se coloca un trofeo, pero se hace con una actitud humilde, no hay ningún problema con eso. Más bien yo hablaba de que muchas personas que tienen diplomas y que tienen trofeos los usan para vanagloriarse, para mostrar lo grande que ellos son. Entonces el problema no está ni en el diploma ni tampoco en el trofeo, para que no lleguen a hacer fogata a casa, por favor. Ya ve que somos especialistas en irnos hasta los extremos y vamos a quemar mi diploma y mi título y de una vez el de mi papá también, que se chamusque. Entonces agarren el centro. Muy bien, hermanos, pues espero que lo que hoy hemos hecho no se quede esta semana en la tarea de esta semana y ya la siguiente se olvide y la que sigue se olvide. Si quiere ver misericordia y gracia todos los días en su casa, en su familia, porque la gracia y la misericordia para obrar milagros no están limitados a las 4 paredes de esta iglesia. Estos pueden ocurrir en su casa, los milagros pueden ocurrir en su casa. Entonces llévese los milagros a su casa. Pero para que los vea, para que los obtenga, pues necesita esas 2 cosas. ¿Cuáles son? Fe y humildad. La fe, les repito, es sencilla obtenerla. Nada más hay que orar, leer acerca de los evangelios y usted va a ver muy pronto la fe, cómo se fortalece. Pero la humildad esa es la que más nos va a pelear el diablo.